Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. En un esfuerzo de producción he comprado una papaya y voy a ver si puedo reproducirla por semillas. Acá tenemos nuestras semillas de papaya y las vamos a seleccionar. Lo que vamos a hacer es eliminar todas las que flotan. Ya no flota ninguna. Lo que voy a hacer ahora es lavarlas bien y sacarles la pielcita a todas. La papaya, la semilla, tiene como una pielcita que hay que sacársela, ¿ves? ¿Ves la pielcita? ¿Ves? Esta pielcita hay que sacársela. Además de limpiarlas y separar las que flotan, las otras le tenés que sacar la pielcita. Y después las voy a dejar secar en este papel. Para la siembra, yo como es semilla que viene de una fruta que compré en una tienda, no confío tanto en el poder germinativo, entonces mi idea es poner muchas semillas en el mismo maceta y bueno, y quedarme con algunas de las que germinan. Estoy usando sustrato para macetas, que básicamente es una parte de turba o fibra de coco, una parte de compost y una parte de perlita. Puedes usar también una parte de compost y una parte de arena, o una parte de tierra y una parte de compost. Esas son las tres alternativas que te doy. Es muy importante que este sustrato esté húmedo antes de poner las semillas. Antes de ponerlo en la maceta tenés que humedecerlo, y una vez que lo pusiste también dale con el rociador para que quede bien húmedo. Acá tengo las semillas que bueno, son las que secamos. Fíjate, cuanto más limpias estén las semillas mejor, porque si quedan pedacitos de fruta, lo que puede pasar es que esos pedacitos generen un moho que después te complique el crecimiento. Así que bueno, acá tengo las semillas, voy a poner más o menos 10, y en el sustrato húmedo las voy a poner y las voy a apretar para que tomen buen contacto con la tierra. Cuantas más semillas pongas, más difícil va a ser separarlas una vez que germinen. Así que bueno, eso está en vos, a ver cómo querés hacerlo. Una vez que pusiste las semillas, está bueno rociar con humedad y las vamos a tapar con más o menos entre medio y 1 centímetro de tierra. Tapamos y volvemos a rociar. Esto lo vamos a dejar en un lugar que esté, por ejemplo, si es verano no tenés problema, si es invierno tenés que tenerlo adentro de tu casa, en un lugar con más o menos 20 grados, 25 grados de temperatura sería lo ideal, y lo vas a dejar a la sombra y vas a mantener el sustrato húmedo. Lo vas a tener húmedo, lo vas a rociar 1 o 2 veces por día. Esto tiene que estar húmedo. No tiene que estar encharcado, pero sí tiene que estar húmedo. Lo tenés que tocar y sentir la humedad, ¿sí? Y lo vas a dejar a la sombra y apenas germine, apenas veas que salió el primer tallito finito, chiquitito, ahí lo empezás a poner al sol y seguís regando. Mira, te quiero mostrar esto. ¿Ves ahí cómo germinó? Un mes estuve manteniendo el sustrato húmedo, 2 veces por día le estuve rociando con agua, y la verdad que quise abandonar un montón de veces, pero un mes exacto y tengo la primera semilla germinada. Ya con esto estoy, vamos a ver cuántas más germinan. Bueno, acá están las papayas que tienen 45 días desde que las sembré. Esta, que es la más grande, tiene 15 días
Y estas que son más chiquitas tienen 5 días. Y así están. Esta germinó primero y el resto germinó todas juntas después. 5 días, 15 días. Y ahora lo que vamos a hacer es trasplantarlas a estas macetas que tenemos acá. Mirá, tiene raíces hasta acá abajo, mirá. Y ahora voy a separar con un tenedorcito. Hay gente que capaz te dice que lo sumerjas todo en agua. Perfecto, no hay problema. Sumergilas todas en agua. Si te sentís más cómodo, puedes hacer eso, mirá. Mirá qué maravilla esto. Más grande hace el agujero, ahí está. Esta tierra está súper húmeda, es un barro que hice para que la planta se pueda incorporar rápidamente. Perfecto. Vamos con la segunda. Acá. Esta es más chiquita. Mejor. La verdad mejor. Yo prefiero que las plantas estén lo más chiquitas posibles cuando las trasplanto, porque tienen menos raíz. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? Son mini, Mini las plantitas. Ay, ojalá que siga. Cuánta emoción. Bueno, y acá están las 8 plantitas de papaya. Vamos a ver cómo evolucionan. Y lo que vamos a hacer como primera medida es regar bien para que se asiente todo el tema de las raíces. Y durante los primeros días las voy a mantener a la sombra porque la verdad que hace mucho calor y antes de dejarlas al sol prefiero que se adapten, ¿no? Que las raíces puedan desarrollarse y sean capaces de mantenerse hidratadas con facilidad. Bueno, ya pasaron 80 días desde la siembra de estos papayos y te voy a mostrar cómo van. Mirá, esta es la planta más grande que tengo. Mirá lo que es. Mirá lo que es este tronco de planta. Mira, te pongo el dedo para que veas. Es importante. Esta planta tiene 50 días. 50 días. Está creciendo a full. Y después tenemos el resto de las plantas que tengo todos los tamaños. Tengo esta y tengo esta que está más chiquita. Y estas plantas tienen 40 días desde que germinaron. Yo ahora estas plantas las voy a dejar así y las voy a dejar todo el invierno para que... porque las voy a tener adentro, así que las voy a tener en el invierno adentro en este tamaño de maceta. Y después, para cuando empiece la primavera, los voy a pasar a una maceta más grande. ¿Cuáles son los cuidados que tienen los papayos? Bueno, lo importante es que tengan sol, la mayor cantidad de horas de sol posible y no son resistentes al frío. Si vos vivís en una zona como yo, donde en invierno hace frío, bueno, en invierno los tenés que entrar. Los tenés que entrar y los tenés que poner en algún lugar donde reciban sol. Y cuando viene la primavera y se termina el peligro de las heladas, ahí las volvés a poner afuera para que aprovechen el sol. Te voy a dejar la continuación de este video acá, en este cuadrado, para que cuando esté la continuación lo puedas ver. Y de este lado te voy a dejar el botón para que te suscribas al canal A Cosas de Jardín, donde subo un video todos los viernes y todos los martes. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.